Shalom, bienvenidos nuevamente a un estudio más. El día de hoy estaremos estudiando acerca de las dimensiones espirituales. Esas dimensiones espirituales en las cuales se nos mencionan a través de Rab Shaul o el apóstol Pablo, conocido comúnmente como la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Estas no solamente se aplican a lo que es un mundo físico, no, sino también a lo que es el alma y la conexión con lo que es espiritual. Desafortunadamente, hemos escuchado, o al menos se ha tratado o se ha hablado muy poco acerca de este tema, dentro de lo que a mí me ha tocado escuchar o mirar o oír a otras personas hablar de esto, dentro del cristianismo y de algunas otras ramas, la información es muy poca, muy medida, muy recortada o no hay demasiada información. Al día de hoy, quiero que lo veamos con una perspectiva profunda del nivel SOT, de lo más místico. Bradshaw comenta de estas dimensiones, pero muy pocos logran entenderlo. Y bueno, para poder entender o comprender este concepto, lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a un nivel simple. Y el nivel simple sería hablar de los puntos cardinales de la Tierra, donde podríamos decir que lo que es el ancho podía comprender lo que es el norte, lo que es el sur. La longitud podía ser el oriente o el poniente, la profundidad podía ser arriba, abajo. En la profundidad podría ser que está hablando de lo hondo de esas dimensiones o el punto central donde parten estas dimensiones. Ahora, para entenderlo esto, primero tenemos que ubicarme donde no, el punto central. Y no es solamente para saber cómo moverme o hacia dónde dirigirme. El hecho de saber los puntos cardinales no es solamente para saber dónde está, cuál lugar hacia dónde me dirijo, sino tiene que ver con un concepto espiritual. No es simplemente el nombrarle a un lugar por el hecho de nombrarse y dirigirse como hacia dónde me dirijo como un objetivo o relacionarlo como algo práctico. Primero, vamos a verlo esto o leamos en el libro de Efesios, donde Rab Shaul, el apóstol Pablo, lo dijo. Pero quiero que lo veamos juntos porque aquí hay algo, lo que se puede leer en hebreo, para leerlo juntos. Veamos juntos esta información que se nos da a nosotros. En Efesios capítulo 3, verso 18, dice, Leemán Tuclo, Leemán Tuclo, para que sepáis la Javin y comprendas que comprendas todos los Hakadoshin, todos los santos, Ma Jarrohav, que puedas comprender todos los santos, lo que es Jarrohav, la anchura, Bejarrorej, la longitud, Beja Omek, y pongo esto Omek, porque está hablando de la profundidad de la Omek, ¿sí? De la profundidad, Bejagobaj, que quiere decir la altura. Esta Omek es la palabra que es muy más resaltante o la que podemos poner ser objetivos o ver esta palabra. ¿Por qué? Porque las dimensiones pueden ser técnicas, ¿sí? Pero tienen una riqueza espiritual muy profunda. Omer quiere decir la profundidad de, o sea, hay un principio, hay un fin. En este principio, en este fin, en esa dimensión, en el transcurso de un lado hacia otro, hay una profundidad de un principio hacia un fin, de un objetivo, del nacimiento de algo hacia el objetivo, hacia el resultado de. Hay una profundidad en donde empieza, en el desarrollo y donde termina. Entonces, hay una profundidad en cada punto, digamos, cardinal, ¿sí? El profundo de lo alto, profundo de lo bajo, profundo del oriente, profundo del occidente, profundo de lo ancho, profundo de lo alto. Y cada uno de esos puntos cardinales, que está hablando alto y bajo, longitud, anchura, altura y profundidad, todas estas son unas fuerzas, pero existe otra fuerza. Digamos, podamos entenderlo así. Tenemos los cuatro puntos cardinales,
tenemos el principio y el fin, y tenemos una que no se menciona aquí con Rab Shaul, pero que en realidad sí se menciona regularmente para lograr un objetivo también, que podría ser lo bueno y lo malo. Ahí está lo bueno, está lo malo y está la profundidad de lo malo como la profundidad de lo bueno y está el desarrollo, la profundidad del desarrollo. Entonces, lo alto y lo bajo son dimensiones espirituales, ¿sí? Cuando Rab Shaul habla de la altura, cuando habla de la altura también está hablando de lo que es, tiene que haber algo que está abajo, porque altura en referencia a qué? Hay un espacio, ¿sí? Tengo que tener un referente en qué punto te está diciendo o dónde empieza lo alto, dónde empieza lo bajo, ¿sí? Con respecto a qué se puede decir que es bajo o alto. Para entenderlo, debemos de imaginarnos un cubo, pero para eso mejor lo vemos, para que sea más para que lo podamos concebir mejor. Digamos que aquí están los 4 puntos cardinales. Dentro de estos 4 puntos cardinales, podría ser cualquiera puede ser la parte arriba o abajo. Lo que quiero que veamos es que hay un punto, ese sería el punto cero, ¿sí? Un punto donde se une el sur con el norte, el oriente con el poniente, el arriba y el abajo, y ese punto que emerge, este punto, en medio de un cubo, ese punto se llamaría el punto cero. Ese espacio es de ahí, de hacia arriba empieza el kilómetro 1 o el número 1 o la milla 1, 2, 3 hacia lo alto y hacia abajo, pero hay un punto de referencia donde empieza hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro o hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el norte o al sur, hacia el poniente o hacia el occidente. Ahí está, hay un punto de referencia. Ese punto de referencia genera una profundidad que se extiende hacia cada punto. Entonces, tenemos que entender estos conceptos de una manera, ¿sí? Veámoslos. Esos conceptos se pueden determinar de esta forma, ¿sí? Si vemos en lo que es la sefirot, vamos a decir que toda esta fuerza se le puede llamar Abba, ¿sí? La fuerza creadora, ¿sí? Y se concibe en un círculo, ¿sí? En ese círculo, pum, que se genera aquí, se puede decir que es la Shejina y muchos la conocen como la Ima, la madre, porque se concibe la fuerza del Padre en un círculo dentro de algo que lo contiene. Entonces está el que da, que es la fuerza del Padre, y el que recibe la fuerza de la Ima, de la que es la madre, y se conciben 5 realidades, ¿sí? Lo que está arriba, lo que está abajo. O vamos a decir, lo bueno y lo malo. Lo bueno sería el Keter, lo malo sería el Malhut, el mundo físico, material, ¿sí? Lo bueno, lo malo, el principio y el fin, ¿sí? El principio es la Jochma, la sabiduría, y el fin es la concepción de vivir la sabiduría, de la experimentar el conocimiento, sería de esta forma. Entonces, si nosotros podemos ver las dimensiones, tenemos una dimensión, 2 dimensiones, bueno, malo, principio y fin. Ahora podemos tener los 4 puntos cardenales, podríamos decirlo nosotros, ¿sí? Esos puntos cardinales se pueden ver de esta forma. Aquí podemos ver el oriente, aquí podemos ver el poniente, oriente, poniente, ¿sí? O verlo así, oriente, poniente, norte, sur, oeste, 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 norte o sur. Entonces podemos ver una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5 dimensiones. Hay 5 dimensiones, 10 sefirot, que podríamos llamarlo como 10 direcciones. Y cada punto tiene una profundidad, tiene una concepción de fuerza, y en realidad lo que estamos viendo nosotros, esa concepción de fuerza, esa concepción es una entidad
si podemos llamarlo de esa manera, una fuerza divina concebida que se puede unir al Malhut, a través del Oriente, que veamos de decirlo el Tiferet, que viene siendo el hombre, el ser humano, ¿sí? Entonces, cada punto cardenal tiene una connotación espiritual. Hay cosas en el norte, hay una fuerza en el norte, una fuerza en el sur, y cada uno debe de entenderse y en cada punto con su percepción individual de fuerza espiritual. Si nosotros entendemos primero lo que es el Mizraj, que viene siendo el Oriente, dentro de la concepción hebrea, quiere decir lo que ilumina, lo que brilla, ¿sí? Lo que sale, ¿sí? Quiere decir donde nace el sol. Si nosotros vemos hacia el Oriente, ¿sí? Lo que estamos viendo no solamente es un hecho astronómico, ¿sí? Sino que tiene una repercusión espiritual. Esta repercusión espiritual recae en un ser humano y podemos decir que Abraham viene del Oriente, ¿sí? Vino de Ur, de los Caldeos, ¿sí? Y él trajo consigo un brillo especial para que se manifieste Israel, ¿sí? Entonces, el término del Oriente, del Oriente viene, renace, nace del Oriente una luz. Quiere decir que la luz viene de Mizraj, del Oriente. Abraham trae la luz, que viene siendo la belleza, la tiferet, la hermosura, ¿sí? Ah, como una revelación, una fuerza para generar algo, para que nazca algo, ¿sí? Porque Abraham viene y hace que nazca Israel. Entonces es que del Oriente viene una fuerza que genera a, a una fuerza interna para manifestar algo. Entonces, muchas personas podemos ver o pueden ver que el atardecer como lo más hermoso, pero el atardecer no es lo mismo que el amanecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente ve como romántico el atardecer, ve pues el sol poniéndose y ven qué hermosura está el atardecer, pero la verdadera belleza viene del amanecer, ¿sí? Es donde se manifiesta, desaparece las tinieblas y amanece la luz. Es el momento más bello del día, donde florece la luz o donde florece el conocimiento. El oriente es el florecimiento del conocimiento. Si nosotros lo relacionamos con Abraham, pero recuerde que el amanecer, Yeshua hablaba de él es el amanecer, es el cuando amanezca, decía Rab Shaul, veremos. ¿Por qué? Porque el amanecer es la belleza, es la manifestación de la belleza del humano, que es representado en Abraham, pero también en Mashiach. Ahora veamos lo contrario, que es el oeste. El oeste es el Magav, que quiere decir la mezcla, ¿sí? Donde se opone el sol. Es la contrario a la belleza. ¿Por qué? Porque lo que es cuando se va ocultando el sol, empieza a haber una mezcla entre la oscuridad y la luz. Esa mezcla de oscuridad y luz genera una confusión donde se pierde la capacidad de manejarme con elementos claros, con la claridad del día. ¿Por qué? Porque estoy bajo el dominio o estoy entrando en el dominio de la oscuridad. Esta la representa el Yetzot, como lo hemos visto. Déjenme se lo muestro nuevamente para que lo veamos. Entonces entendemos que Abraham es la belleza, aquí está, ¿sí? Y lo que es contrario a él es lo que es el Yetzot, que viene siendo Joseph, ¿sí? Abraham, Joseph. Cuando nosotros vemos aquí la contrario, que usted ve aquí la sefirata amarilla, que representa la iluminación, y el Joseph, que está de color morado, que es un color representativo de realeza, ¿sí? Pero hay una confusión aquí, ¿sí? Hay un dominio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una confusión que trae la mezcla de la luz y la oscuridad, ¿sí? Pero esta confusión, oiga bien, aunque haya esta confusión, a pesar de la profundidad de la oscuridad o de la mezcla de la luz y el día, nos dice que hay un proceso, ¿sí? Antes de que llegue, el proceso es que amanece y la luz que amanece nos habla de la bondad, de la misericordia. Ese momento de amanecer, ese momento en que amanece es bondad. Es el momento donde el sol viene y nos da la luz, la representación del calor, ¿sí? De la bondad maravillosa. Entonces, este proceso de día
Durante el día se adquiere el conocimiento, se adquiere la bondad, se adquiere la experiencia, y cuando se llega al momento de la noche que no llegas vacío, cuando llegas a la noche llegas con conocimiento, llegas con la bondad, como dice el Salmo, ¿sí? Cada amanecer, cada mañana son nuevas sus misericordias, las bondades divinas. Entonces yo recibo misericordia en la mañana y durante el día estoy recibiendo experiencias a través de la luz para cuando llegue la noche no esté sometido a la confusión de la oscuridad, ¿sí? Puedo estar en la oscuridad, puede que esté en la mezcla de lo bueno y de lo que es malo, pero no puedo decir que forme parte de mi integridad porque yo estoy alimentado durante el día, ¿sí? Y ese alimento del día me da la fortaleza para continuar aún en la oscuridad, a pesar de lo negativo, a pesar de la confusión, de alguna forma, de una manera, muestra la continuidad. ¿Por qué? Porque la noche es la actividad que se nos da para volver a renacer. ¿Por qué? Porque el cuerpo descansa, porque es la noche donde vuelves a tomar fuerza y es la continuidad del universo. Pero llego a ese lugar no con desvalido, sin expensas de la confusión, porque ya recibí durante el día conocimiento y bondad y misericordia. Entonces, no son simplemente lugares geográficos, ¿sí? No son solamente percibir el lugar donde, el espacio donde vivimos, hay mucho más que eso. Ahora vamos al norte, ¿sí? Le va a impactar esto si continúa y pone atención. El norte nos indica lo oscuro, ¿sí? Este norte, um, si nos dice que hay oscuridad, quiere decir que hay cosas que están ocultas, ¿sí? Y también nos da nos muestra que donde está lo oscuro, donde está el norte, se dice que se requiere una preparación para entrar a este lugar oculto, ¿sí? Ahora, si nosotros podemos entender que cualquier persona que mire hacia el oriente en el momento del amanecer no necesita esforzarse, el sol va a salir, ¿sí? Sale y te envuelve, ¿sí? Y entonces llega esa luminosidad y te la vas a encontrar. Así como si tú abres la Torah vas a encontrar a Abraham donde quieras. Hay otra parte oculta, así que si reflejamos esa belleza dentro de lo que es oculto, en lo oculto, en el norte, ¿sí? Podemos decir que ahí están los misterios. En el norte, en esos misterios podemos decir nosotros que ah, se pueden encontrar cosas que son negativas. Generalmente hay cosas negativas en el norte, pero hay más positivo que negativo. Entonces, veamos algo que es muy interesante en el norte. Yo quiero mostrárselo porque en hebreo tenemos muchas cosas que son muy profundas, por decirlo así. Vean conmigo. La palabra para conciencia es masfon, ¿sí? O algunos producen masefón, pero masfón. El norte es el zafón. Fíjese bien, es la raíz para la conciencia, ¿sí? Porque la conciencia está oculta. Pero también es la palabra del norte, zafón, para sofen, que significa código. Entonces, conciencia, norte y código son cosas ocultas. Todo está relacionado a algo que no es evidente, no se ve. Es un espacio oculto, tapado, cubierto. Ingresar a esto es llegar a a profundidades peligrosas. Ahora, ¿qué se coloca en el Mishkan al norte? Se pone los panes. La mesa de la propiciación donde se ponían los panes que se cambiaban cada Shabbat. Porque hay algo, oiga bien, eso es un código, hay algo oculto que sucede ahí, porque ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el pan? Nunca se descompone. Con el pan que estaba en el lugar sagrado nunca se descompone, nunca. Entonces, si entendamos esto, si entendemos este concepto, vamos a ver algo muy profundo. Y entendemos que si el pan nunca se descompone dentro del lugar sagrado, es porque hay una fuerza que lo mantiene así, que no se descomponga. Hay una fuerza que lo mantiene en un estado óptimo.
sí, que no llega a ese lado de descomposición. Ahora, si entendemos esto, podemos ver que entrar al norte es entrar a algo que no es evidente, es entrar a las profundidades, puede haber algo oculto, peligroso, sí. De la Torá, de los profetas, Jeremías habló algo acerca de esto. Cuando pronunció, lo vamos a leer juntos, dice Jeremías capítulo 1, verso 14, dice así, y me dijo Yahweh, o Adonai, ¿sí? Del norte saldrá el mal sobre todos los moradores de la tierra, ¿sí? Pues sí, entendemos esto que dice la Torá acerca de esto, por si del norte vienen cosas que están ocultas, una fuerza que puede ser engañosa, que oculta las cosas, puede ser bueno, puede ser malo, pero también hay cosas positivas, ¿sí? Y que se necesita pasar por el norte para comprenderlo. Aunque Jeremías diga que lo malo viene del norte, claro que sí, lo malo del norte, ¿qué está al norte de Israel? Están los griegos que vinieron a conquistar Israel, está Roma que vinieron a conquistar, está Babilonia que fueron los que vinieron a conquistar. Entonces el norte ciertamente es un lugar tenebroso y también de ahí viene la guerra de Gog y Magog, todos sabemos eso. La guerra de Gog y Magog también está ahí. Entonces, nosotros podemos entender este concepto o mirarlo de esa manera y profundizarlo, ¿sí? Dentro del Mishkan hay algo muy profundo que se tiene que revelar, ¿sí? Como ya lo vimos, los panes no se deterioraban, permanecían en un estado óptimo para ser digeribles. Está la mesa de la propiciación de los panes, ¿sí? Quiere decir que dentro de Mexicana, al lado norte, hay algo oculto, hay algo que está, ah, algo que se tiene que revelar, algo que se tiene que tomar. Y cuando vemos los panes al lado norte y los cubren con una tela, como sucede en el Shabbat, donde se ponen los panes, pero se cubren con una tela, quiere decir que hay una fuerza oculta que mantiene el pan, pero que tiene que ser parte de nosotros, que la tenemos que tomar. No que caigamos en la fuerza del mal, sino que tomemos la fuerza del mal, del oculto, y lo hagamos parte, que la recuperemos, algo que se perdió en lo oculto, se quedó en lo oculto. Ahora, veamos, vamos hacia el sur, lo que es lo contrario. En el sur se considera que está la jojma, la sabiduría. ¿Por qué? Porque en el sur, la palabra para sur en hebreo se dice darón, darón. Y no quería poner todo porque me voy a extender mucho y no quiero llegar al objetivo. El punto del darón, el darón, la palabra darón puede dividirse en dar, que quiere decir vivir o habitación, onron, que quiere decir altura. ¿Qué significa esto? Por Israel, por el lado sur, ¿sí? Cuando el sol llega a su cenit, por eso se llama, viene del lado sur. Cuando llega a su lado, a su cenit, es el lado sur y es el darón. Darón quiere decir que el lugar de que el que habita el sol es en su cenit, su fuerza más grande es en el lado sur. Quiere decir la revelación más fuerte del sol es en el lado sur. Por eso en el Mishkan estaba al sur la menorá. Y la menorá estaba al lado sur y representa el conocimiento, la sabiduría en su plenitud revelada. Entonces, hacia el norte está lo oculto, hacia el sur está lo revelado. Entonces la menorá está hacia la sabiduría, el conocimiento en su cenit del sol, y al norte está lo oculto. ¿Y qué representa la menorá? La menorá tiene 7 brazos y en esos 7 brazos simboliza el conocimiento de las 7 ciencias, de las 7 sefirot que se manifiestan, como lo vimos anteriormente, en el cuerpo humano. Todo esto tiene una connotación muy profunda en la cual nosotros tenemos que seguir conociendo y creciendo en este conocimiento. Entonces, además de este conocimiento que se revela, que se nos da en el nacimiento del Oriente, que es la bondad que se ha recibido. Entonces, oiga bien, la menorá representa que recibes para dar. Yo recibo luz para dar luz. Yo recibo bondad para dar bondad. ¿Sí? Es de alguien hacia mí y de mí hacia alguien más, ¿sí? Entonces tenemos esa
connotación de los polos que existen dentro de la creación, de los puntos cardinales. Entonces, la fuerza del norte nos dice a nosotros, por eso la Geburah representa el norte, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una fuerza que es Isaac, ¿sí? La fuerza de Isaac, que hay una fuerza que se nos quiere entregar, que se nos quiere dar. Hay algo oculto ahí, en el norte, ¿sí? Hay algo oculto, ¿sí? Que viene siendo como lo oculto de la eternidad, ¿sí? Ahí está lo eterno. Pero veamos, también tenemos el aspecto de lo bueno y lo malo, que vimos que es lo bueno la Keter y que lo que es lo malo es el Malhut, porque ahí es donde se revelan las acciones. Y si nosotros podemos verlo, lo podemos ver como también lo dijo Rab Shaul, el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 21 y 22. Se lo voy a leer para que lo podamos comprender juntos. Dice así, ah, examinarlo todo, retén lo bueno, absténganse de hacer toda clase de mal. ¿Qué significa esto? Que el ser humano conecta, es el vínculo, el ser humano es el que trae la fuerza, es el que atrae la fuerza, lo oculto del norte, la sabiduría del oriente, la fuerza que está oculta, pero también las bondades. El hombre trae la bondad a sí mismo del oriente, pero también al canalizar esas fuerzas, contrae lo que es del occidente. Y del occidente es una fortaleza, que ahorita vamos a verla con mayor profundidad, que encontramos en el occidente. Ahí vamos a encontrar la fuerza, una fuerza del occidente, que dijimos de lo que es la mezcla. Y esa mezcla que, que no nos puede absorber, sino que la fuerza podemos renacer. Sí, sabiduría, el poder del conocimiento y el poder de la bondad que recibimos, bondad de espíritu, sabiduría y fortaleza del oculto, del conocimiento, para que del occidente, donde está la mezcla, donde está lo oscuro, donde reina la oscuridad, resurjamos, volvamos a renacer, tengamos esa capacidad. ¿Sí? Entonces, si entendemos esto, podemos ver mucho más allá, ¿sí? Que el hombre es el vínculo. Cuando Rab Shaul dice examinarlo todo, retén lo bueno, que si yo soy el vínculo, quiere decir que estas fuerzas responden al ser humano. ¿De qué manera responden? Que el ser humano, cuando hace los mandamientos, sí, cuando hace las tefilot, cuando hace oraciones, entonces genera un vínculo, sí. Entonces, ese vínculo, cuando yo hago que se una la fuerza del universo y que se conciba en esa sefirot, esa profundidad que se concibe en el norte, en el sur, en el oriente, en el poniente, en el arriba, en el abajo, en el bien y en el mal, que genera un principio y un fin en mí. Yo soy el puente de toda la fuerza de la transformación, ¿sí? Toda esa fuerza. El Padre lo creó de esa manera para que se uniera a través del hombre todas esas fuerzas y enriquezca de espiritualidad, ¿sí? Entonces, todo este reino depende del ser humano. Entonces, la obediencia, la oración, las acciones mías son el puente físico a lo espiritual. Ahora vamos a entender esto. ¿Qué pasa cuando yo tengo acceso a esas fuerzas? Como un ejemplo, hemos pensado en algún momento en un árbol? Bueno, el árbol está plantado, sí, su principio es que se planta y crece. En el momento que el hombre corta el árbol, deja de ser árbol. Aunque dentro del hebreo, el árbol es llamado etz, pero cuando se corta, y nosotros le llamamos en español madera, en árbol, en hebreo sigue siendo llamado etz, madera. Árbol es etz, y cuando se corta es etz, es madera. Pero en el momento que nosotros lo transformamos en un mueble, entonces ya no se llama etz, sino se llama rait. El- entonces ya es un mueble. Dentro de lo que es místico o profundo, el árbol en el momento que es cortado desaparece. Tuvo un principio, llegó a su fin. Creció, sí se desarrolló, pero en el momento de cortarlo llegó a su fin. ¿Y qué sucedió?
Se transformó. Eso quiere decir que sigue siendo materia, pero ahora está transformada, ¿sí? El árbol en lo espiritual, en el momento que se corta, deja de ser árbol, ¿sí? Terminó. Ahora la materia no termina, sino que ahora tiene otro principio. Dejó de ser y ahora tiene otro principio. Es lo mismo, yo accedo a la sabiduría y la transformo en una biná. ¿Qué quiere decir? En una experiencia, la transformo en una realidad y dejó de ser simplemente un conocimiento. Ahora está aplicado y tengo una vivencia y ahora es parte de mi ser. Entonces es una transformación, deja de ser. Cuando yo veo la bondad y la tomo en mí, entonces yo soy bondad. En mí está la bondad y ahora es en mí. ¿Sí? Y dejó de ser una bondad fuera de mí, ahora está dentro de mí. Y cada aspecto lo voy haciendo parte de mi ser y se va transformando. Entonces, veamos lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo es igual. Yo lo tomo, lo hago parte de mí. Ya sea el mal lo hago parte de mí o el bien lo hago parte de mí. ¿Qué hacer el bien? El bien es lo moral, es lo ético, es la obediencia, los mandamientos. ¿Qué sería lo malo? Lo malo es lo contrario, ¿sí? Hacer lo del Padre. Entonces, nosotros vemos en la Torah el árbol del bien y del mal. Y no necesariamente es definirlo de esa manera, ¿sí? Lo bueno puede hacer todo lo que me ayuda para elevarme en un mundo espiritual, o sea, para avanzar. Entonces, ¿qué puede hacer lo malo? Lo malo es lo que me impide avanzar en el mundo espiritual, en términos simples, ¿sí? Cuando yo hago lo bueno, me conecto con la fuerza creadora que genera esos puntos cardinales, una fuerza, y entonces lo hago parte de mí y avanzo. Pero cuando me conecto con el mal, me estanco, no fortalezco, no me fortalezco ni en bondad, ni en inteligencia, ni en revelación. Para cuando llegue el momento, el día malo o en la oscuridad de las tinieblas y resurgir, no lo voy a tener. ¿Por qué? Porque no lo he hecho. Entonces, en el momento que yo obtengo lo espiritual, lo divino, deja de ser fuera y ahora es parte mía. Cuando yo obtengo la fortaleza de la bondad, del conocimiento, de la Joma es mía, pero en el momento que la vivo se convierte en Vina. Y después tengo la capacidad de sacar lo espiritual y hacerlo parte de mí, la fuerza de lo espiritual en mí, para tener bondad, sabiduría y la fuerza del oculto para, en el momento de las tinieblas, vencer las tinieblas. Entonces, decir que lo bueno y lo malo es obediencia y avance. Y decir que lo malo es lo que me estanca y que lo que me retiene. Muchas personas dicen que pueden hacer mandamientos y lo hacen de la manera incorrecta. Y cuando hacen, vamos a decirlo, ¿de qué manera incorrecta puede hacerse? Porque a veces las personas hacen cosas, dicen, bueno, yo estoy haciendo un mandamiento, es correcto, yo estoy mejorando, eso es correcto, ¿sí? Pero a veces hacemos cosas que la verdad no son buenas. ¿Sí? Por eso Rab Shaul vuelve y habla a los romanos y dice, vamos a leerlo juntos porque quiero que lo entendamos. Lo que dice Romanos 12:2 dice así, en otras palabras, no te conformes a las normas de este mundo. Las normas es la forma en que se vive en este mundo, normas regidas, ¿sí? Que establecen dogmas, religiones, cosas así. En lugar de ello, dice Romanos, háganse posible ser transformados por medio de la renovación de la mente, para que sepas lo que Elohim quiere, o Dios quiere, como lo conocen muchos, y está de acuerdo en lo que Él quiere que es bueno, lo que satisface y lo que es perfecto, ¿sí? Entonces, lo que es bueno, lo que satisface, lo que es perfecto, genera la renovación de la mente. O sea, si vives esas experiencias, vas a tener esa renovación, esa experiencia diferente y me va a generar un avance. Pero cuando las personas no están tomando eso, ah, unidos a lo que Elohim quiere, sino a lo que los hombres quieren o yo quiero, hay un lugar dentro de los libros judíos que se llama el Gemara, dentro de lo que es la Gemara, en el Masejet Sotá, que dice
que hay personas que dañan el mundo cuando supuestamente dicen que quieren hacer un mandamiento de la Torah, ¿sí? Y en lugar de construir, destruyen, ¿sí? Son personas que dicen que están haciendo cosas buenas, pero veamos, a ellos se les llama los Ferush o los Shechem. Shechem, referente a qué? Shechem, usted sabe que hay un poblado en Israel, cuando nuestro padre Jacob con todo el pueblo de Israel venía con el Labán y llegó a Shechem, y en ese lugar de Shechem se encontró con el rey de Shechem, y el hijo del rey de Shechem violó a Dina, y bueno, ustedes conocen esa historia, que ellos, los hijos de Jacob, los, ah, los de las tribus de Israel, fueron y le dijeron al rey que la única manera que podían unirse entre ellos era a través de que si hicieran los mandamientos, y uno de ellos era que se circuncidaran. A eso se le considera maldad o hipocresía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Shechem no quería obedecer las reglas del Abba, del padre de Hashem, por él, sino por pertenecer al pueblo de Israel. ¿Sí? A eso se le conoce hipocresía. ¿Por qué? Porque querían hacerlo la gente lo hizo por orden del rey. ¿Sí? No lo hacen por pertenecer a un lugar, lo hacen por imagen, lo hacen por el pueblo de Israel. Eso es hipocresía. ¿Sí? Y no hay avance espiritual, ni lo habrá jamás, porque les impedirá avanzar, porque no lo hicieron por Abba. Eso dice el Maseje Sotá. Ahora yo lo llevo a otro pensamiento, ¿sí? Si lo profundizamos. ¿Cuánta gente deja de seguir a Yeshua y se convierte al judaísmo por pertenecer a Israel, por mostrar una imagen? Y no están haciendo los mandamientos porque Abba dice, sino porque querían ser parte de Israel o porque buscaban otra cosa. No están avanzando. Lo hacen por ser aceptados, por ser reconocidos, porque les imparta la gran sinagoga, ¿sí? No los va a llegar al conocimiento. Son personas como Shechem, porque las cumplen por órdenes de reyes, o por imagen, o por formar parte, pero no por Abba. Ahora veamos lo que le acabo de decir, ¿sí? Todos esos puntos cardinales tienen energías, una energía divina energética. ¿Cómo? Por eso precisamente dentro del lugar santo o del Mishkan tenían puntos específicos donde se colocaban las cosas. En el norte estaban la mesa de los panes, en el sur estaba la menorá, ¿sí? Así sucede también en los hogares judíos. Al norte está la mesa, al oriente, al sur está la menorá, o las velas del Shabbat que se ponen, ¿sí? Ahora, ponga atención, porque esto es muy relevante. Dentro de lo que es la menorá fue construida de una sola pieza. Muchos que estudian la Torá saben esto. Pero yo le voy a decir, no, no es que quiere decir que fue construida de una sola pieza, de que ah, se agarró una masa de oro y empezaron a labrarlo. No, sino quiere decir que de una sola pieza que fundieron salió la menorá. De una sola pieza que echaron sale la menorá. ¿Qué significa esto? Si la menorá está representando la sabiduría que está al sur del Mishkan, en el cenit, donde representa la plenitud de la sabiduría, ¿sí? Entendemos esto de una manera más importante, ¿sí? Del sur viene la revelación de toda la plenitud del conocimiento, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy importante. La sabiduría es solamente una, por eso sale en una sola pieza. No sale en varios, no que tuvieron que ser varias piezas las que se fundieron, sino una sola pieza se funde y sale la menorá hecha, completa. ¿Por qué? Porque es una sola la sabiduría, un solo el conocimiento. Por eso, dentro de la Gemara, dentro del conocimiento profundo de los judíos, en sus escritos judíos, se dice que Mashiach viene del sur, que
no quiere decir literalmente, va a venir del sur caminando. Quiere decir que viene de la menorá. O sea, se pasea en la menorá, que quiere decir un conocimiento revelado, único. Y usted lo ve esto en un lugar en Apocalipsis, yo se lo leo, en Apocalipsis capítulo 1, verso 13, dice así, en medio de los candelabros, que viene siendo las menorots, como un hijo, dice, en medio de los candelabros, como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido de pecho con un ceñidor de oro. Ese hombre que se mecía o se paseaba en las menorots, era como imagen del hijo del hombre, es Mashiach. ¿Sí? La sabiduría está construida en una sola pieza, ¿sí? Y déjeme decirle algo bien importante para entender este concepto. Mashiach, Yeshua, ¿sí? No se le quebró ningún hueso cuando estaba en el madero, ¿sí? Esto genera algo muy importante porque el cordero de Pesach también está prohibido que se le corte un hueso, que se le quebre un hueso, porque cuando la sabiduría está construida de varias piezas, quiere decir que es la mezcla, y la sabiduría única, que es la menorá, tiene varias mezclas, es una única sabiduría. Cuando el cordero no se le quebra ningún hueso, está reflejando una unidad, una unidad entre el cuerpo del cordero, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a considerar, sí? Que hay mandamientos que se dieron antes, ¿sí? Pero que no hay una razón de ser. ¿Por qué no podemos cortarle el hueso en la ceder de Pesaj, en la cena de Pesaj, de Passover, de Pascua? ¿Por qué el cordero pascual no se le puede quebrar un hueso? Muchos no lo pueden entender o no lo pueden ver, pero se dice en 1 Corintios 5, que ahí está el Cordero de Pascua, es Mashiach, aunque muchos dicen, oh, pero el Cordero de Pascua no tiene nada que ver con el pecado, es un Cordero que no tiene nada que ver con el pecado, pero déjeme decirle, es un Cordero de cambio, porque ese Cordero fue la comida de la cena de la salida de Misraim. Quiere decir que si el pueblo podía comerlo esa noche, y por eso sangre estaban renunciando a todas las deidades y a todo el mercado de deidades en Egipto y obteniendo la salvación del Rey de Reyes para la vida eterna, para su vida al comer el cordero. Es decir, un cambio, desechar todo lo instruido para tomar algo instruido. Entonces, dentro de la Torá se dice que no se debe de cortar el hueso. ¿Dónde lo vemos? En Éxodo 12:46, se lo voy a leer, lo leemos juntos, dice así, Hebreos 2, perdón, el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 12, verso 46, dice, se comerán en la misma casa, está hablando del cordero de Pesaj, no sacarás nada de la carne de la casa, ni quebrarás el hueso suyo, ni un hueso suyo, ¿sí? Así como la menorá tiene que ser una sola pieza, así, o sea, una pieza que decir un solo conocimiento, una sola sabiduría. Así, la unidad en el cuerpo del Mesías o del Cordero, la unidad en el conocimiento, no varios conocimientos. No que una religión aquí, otra religión acá, al Espíritu le enseña el Espíritu le enseña aquel, el Espíritu enseña y todos enseñan cosas diferentes. Una sola realidad, un solo cuerpo, un solo conocimiento. ¿Y cuándo sucedió eso? Bueno, si yo se lo leo en Juan 19:33 al 37 dice, cuando llegaron a Yeshua, que iban a matar a todos los que estaban en el madero, en los maderos, que había otros dos personas que estaban colgados a un lado de Yeshua, o de Jesús, como lo conoce mucho, le quebraron los pies para que se murieran las dos personas que estaban a un lado, por orden de Pilato, y porque iba a ser el Pesaj, la cena de Pesaj, el cordero que se estaba sacrificando en el templo a ese mismo momento. Dice, a Yeshua lo vieron muerto y no le cortaron, no se le quebraron las piernas, sino que los soldados le abrieron con una lanza y al instante salió agua y sangre. Y lo que lo ha visto da testimonio y su testimonio es verdadero y sabe que lo que dice es verdad también para que ustedes crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo, como el cordero de Pesaj.
Y también otra escritura dice, mirar al que traspasaron. Ok, traspasaron porque les traspasó el costado y de ahí salió agua y sangre, ¿sí? No quebraron sus huesos, pero fue traspasado y de ahí salió agua y sangre, ¿sí? ¿Qué sucede? Agua y sangre. Bueno, otro estudio, otros más estudios. Pero veamos este concepto de traspasado. ¿Dónde se ve esto de el traspasado? En Zacarías 12:10 dice, se derramarás sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. No quebraron sus huesos, a quien traspasaron. Llorarán por causa del unigénito. Se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Esto no solamente fue para que se cumpliera la profecía, es para la comprensión. Es lo que sucedió, ¿sí? Es lo que sucedió, lo que hizo Yeshua. ¿Qué hizo Yeshua? Esta grandeza. Ahora, quiere que no me he desviado del tema. Estamos profundizando los puntos cardinales y lo voy a llevar a un momento más profundo. Ponga atención aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente vimos lo que dijo Rab Shaul. Algo interesante que mencionó él, que dice que para que puedan todos los Kedoshim o los Kadoshim, los santos, comprender y entender lo que es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. ¿Sí? Pero ¿qué podemos entender sobre esto? ¿De qué está hablando? Pues es que hay que leer el contexto, lo que sigue del texto. El subtexto, perdón. Y leemos así, lo voy a leer todo junto para que lo entendamos, en Efesios 3:18 al 19, ¿sí? Para que seas plenamente capaces de comprender con todos los Kadoshim, los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Estamos hablando de esas fuerzas, ¿sí? Y le hablé de la menorá, le hablé de lo que es el norte, lo oculto, que lo oculto, en lo oculto está lo que es revelado, lo que se tiene que revelar, lo oculto, una manifestación que tenemos que hacer propia, que tenemos que hacer nuestra, y que nosotros tenemos que verla con esa connotación profunda de lo que se tiene que mirar. Entonces, si vemos esto o lo entendemos, esta capacidad de lo que está hablando Rab Shaul, ¿sí? Mire bien, Menorá, Mashiach, un solo conocimiento y sabiduría. Norte, la profundidad del misterio. Si Abraham viene con una revelación, Mashiach está oculto, pero tiene que ser entregado a nosotros. Con el oriente, que viene siendo la revelación de un nuevo principio, de un cambio, de una transformación para vencer las tinieblas que están en la oscuridad. Ahora, pero ¿qué se revela ahí? Fíjese bien, para que seas plenamente capaz de comprender en todos los Kadoshim, en todos los santos, lo que es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y continuamos en el verso 19 y dice, así conocerás el amor de Mashiach, o Cristo, comúnmente lo conocido, de Mashiach, que excede el conocimiento, para que seas lleno de la plenitud de Elohim. Con él tienes la plenitud y la llenura de Elohim, de la sabiduría, de la transformación, de lo oculto, para dejar las tinieblas o lo que estaba oculto. Ahora déjemelo llevarlo a un lugar más profundo. Deme 5 minutos más para mostrárselo. ¿Dónde vemos esta revelación de lo que está hablando Rab Shaul y de lo que se puede entender? ¿Sí? Ezequiel, o el profeta Ezequiel, como lo conocen muchos, ¿sí? Viene a mostrar una profundidad de lo que dice Rab Shaul, pero en una visión del Merkabah, ¿sí? Ezequiel recibe una visión cuando el pueblo de Israel está siendo exiliado a Babilonia, está llevando a Babilonia. Dentro de su visión ve un trono, ve la Shekinah y ve el trono. Y ve el trono y alrededor del trono ve como un cuadrado y en el cuadrado ve como unos círculos. Y en cada corner o cada esquina de ese cuadro vio una imagen. ¿Sí? Déjenme lo comparto. La imagen que posiblemente es lo que haya abierto o lo más posible que haya visto es Ezequiel. Sí, se lo voy a leer. Ezequiel 1, verso 10 dice así: el aspecto de sus rostros, esos seres que vio en cada esquina, mire así, ese era el cuadro el que él miró.
Y en cada vía había como unos círculos. Usted está viendo las dimensiones. Eso es como si fuera parte. Haz de cuenta como si estuviera viendo esta parte del árbol de la vida. Esta parte, y aquí está viendo la sefirot, estas cuatro sefirot, los 4 puntos cardinales, ¿sí? Es como si estuviera viendo esos puntos cardinales en sefirot, y si las ve circular de esta forma es para que vea la dimensión y la profundidad que tiene aquí cada sefirot. Y en cada sefirot veía unos seres, ¿sí? Vamos a leerlo, dice así. El aspecto de esos seres, dice, el aspecto de sus rostros era un rostro de hombre, pero, pero todos los cuatro tenían también una cara de león en la cara derecha. Todos los cuatro tenían una cara de buey a la izquierda. Y todos los cuatro tenían también la cara de águila. Así eran sus caras. Y mira, aquí nos da una noción de cómo estaba. En el rostro había un rostro de un hombre, pero todos los cuatro, había 4 seres, los cuatro tenían 4 caras. Cada ser tenía 4 caras. Pero entonces menciona una en relevancia, por decirlo así. Vamos a ver, se lo quiero mostrar aquí. ¿Sí? Digamos, estas eran las caras que tenía. ¿Sí? Cuando dice, estaba en cada esquina había un rostro. ¿Sí? Un ser con un rostro. Ese era el ser. Tenía 4 alas, con otras caras se tapaban la cara y con abajo se tapaban los pies con las otras alas. Pero cada ala, cada ser tenía 4 rostros y cada ser estaba puesto en cada punto cardinal. ¿Sí? Ahora veamos. Dice, si lo vemos como está diciendo, a la derecha tenía la cara de león. Si usted tiene a la derecha la cara del león, quiere decir que es el sur. Y si está en el sur, la cara del león quiere decir que el hombre está viendo hacia el oriente. Y a la espalda tiene al águila, que está viendo hacia el occidente. Y hacia el norte está viendo al toro. De esta manera lo puede ver. Cara que se ve al hombre, al león, al toro y al águila. ¿Sí? Entonces está viendo que hacia el oriente está la cara del hombre, hacia el sur está viendo el león, hacia el norte está viendo el toro y hacia el occidente, donde están las tinieblas, la oscuridad, la mezcla, está el águila. Entonces aquí estamos viendo los 4 puntos cardinales: oriente, poniente, norte y sur. Oriente, sur, poniente y el norte. Aquí está viendo lo que lo puse de esta manera porque esta imagen me gustó más porque se ve la majestad de estos animales. Y quiero que vea algo importante aquí, pero no se veía el toro y aquí sí se ve el toro. Algo más. Vea bien lo que está mirando aquí. Aquí está viendo al rey de la selva. Aquí está viendo al rey de los aires, que es, nadie vuela más alto que un águila. Nadie vence al rey que es el león. Y el toro es el rey de los animales domésticos. Entonces tenemos aquí reyes, al rey de la selva, al rey de las alturas, que es el águila, al rey que es los animales de los domésticos, y al hombre, que es la tiferet, que es la grandeza de la creación. ¿Sí? Cada uno en cada punto. Aquí no se pueden ver sus caritas, por eso es que las puse. Pero vean las alas que cubren sus pies, por las otras alas cubren las alturas, tocando lo que son las tefirot o las fuerzas que se reciben en cada punto. Si entendemos esto, ¿sí? Podemos ver que cada vez que si el hombre, ¿sí? En un costado, por decir, aquí estaba el ángel, que podría decir está al lado de lo que es el oriente o del poniente, vamos a decir, lo que es el águila, tenía las 4 caras, pero la cara del águila estaba sobresaliendo de las otras 3. Y si estaban al sur y estaba león, le estaban las 4, pero al sur está león, la cara del león sobresale a las otras 3. Y si estaba al oriente, la cara del hombre sobresale a las otras 3 caras. Y si estaba hacia el lado norte, la cara del toro sobresalía a las otras 3 caras que lo acompañaban, mostrándonos y diciéndonos a nosotros que son las fuerzas que gobiernan la creación o cómo está creado el mundo. Entonces entendamos, ¿sí? La cara del hombre al oriente, la cara del occidente es el águila, es lo que vio
Ezequiel, y vamos a empezar a entender esto. El sur es el león, que es la Gesed, que es la bondad. Es el Ari, es el león. Es la Sefirot del conocimiento. El sur está la menorá. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La menorá está hacia el sur. Y hacia el sur está la menorá. ¿Quién se meneaba al sur? Mashiach caminaba entre las menoradas o los candelabros que estaban en Apocalipsis, en los 7 que se meneaba. De ahí dice el conocimiento judío que del sur viene Mashiach. Quiere decir con una sabiduría, con un entendimiento, con una revelación que viene del sur, que sale de la menorá. Ese es el león de la tribu de Judá. ¿Sí? El león, el sur, con la fortaleza de la sabiduría, del entendimiento que se maneja, y no solamente eso, sino el ruaj, el espíritu de león, es la representación de la fuerza con que se embiste al ser humano. Se lo pueden preguntar a cualquier judío que conozca lo místico. El león representa lo espiritual, el espíritu de sabiduría que embiste al humano para lograr el propósito. Al norte, si vamos al lado contrario, en el lado norte estaba la menorá, estaban las mesas, los panes que no se echaban a perder. ¿Y qué representa eso? El toro, el rey ¿qué representa el toro, que es el rey, el doméstico, al rey de los animales domésticos? El toro o el buey, el búfalo, el toro, el rey, era el que se levantaba por las mañanas a trabajar para el hombre, trabajando lo material, es el que se pone a trabajar, es el que provee al ser humano, el ayuda para proveer el fruto de la tierra, y por eso es llamado el toro, la fuerza de lo material. Por eso yo se ve representado como un toro, que él proveyó alimento a muchas personas. Entonces, ahí está la provisión, y ahí está la fuerza en lo oculto, ¿sí? ¿Qué es en lo oculto? En el norte está una fuerza de provisión, de parnasá, de bendición, una fuerza para entregársela, que la tenemos que ser parte de nosotros, y solamente si se entrega la sabiduría para obtenerla, lo secreto del norte, convertirlo en algo material a favor nuestro, solo a través de Mashiach. Sí. El hombre que está al oriente representa la Tiferet, la belleza de la creación, ¿sí? Esa Tiferet es una sefirot que está en el pecho, que representa el corazón, ¿sí? Y que eso representa el deseo del hombre de ir más allá. Cuando viene el nacimiento del sol, es como quiero trascender. Digamos, cuando en Israel, si usted ve al lado hacia el oriente, usted ve las montañas de Moab, de donde vino Ruth. Ella se eleva, se empieza a elevar. Es la sensación del desafío de elevarme, de ser más allá que un mortal simple que vive y come y duerme y se reproduce, sino que obtiene sabiduría, conocimiento y elevación a través es la belleza el que recibe la fuerza y la sabiduría del oriente con Mashiach, la fuerza, la transformación y el conocimiento para tener lo oculto, la inmortalidad, la parnasá, todo para el beneficio. Y después tenemos el águila, que el águila viene del occidente. Aquí está, el águila que viene del occidente, ¿sí? Esa águila. ¿Qué representa el águila? Hablamos del rey de las alturas. ¿Qué significa el rey de las alturas? Quiere decirse que tiene a través de obtener, ¿sí? El hombre, la bondad, porque mira hacia el oriente, él recibe la bondad, el hombre recibe la bondad. En el momento que el hombre recibe la bondad del oriente, ¿sí? Es que es a través de Mashiach, que es la sabiduría que se le entrega a través de él para obtener lo que es los secretos del transcurso del día, de la sabiduría, del aprendizaje. Y vemos así, llega la noche, y en la noche está representada por el águila. Quiere decir que nos embiste de la capacidad de un águila, de elevarnos por encima de todos los problemas, de que no nos va a agarrar la noche desapercibidas, porque no somos hijos de la noche ni de las tinieblas, sino de la luz, del conocimiento, hijos de Elohim viviente, que nos viene somos transformados a través de que dejamos de ser unos simples mortales
que viven de una simple forma de vivir y obtienen la sabiduría, el conocimiento, la revelación de la luz de la vida y de un recibimiento de un espíritu, la capacidad que tiene el ser humano para ser transformado y obtener la fuerza del norte, la parnasía del oculto, la sabiduría del oculto, para cuando llegue la noche, elevarnos, transformarnos como las águilas, elevarnos a lo más alto, lo más profundo, llegar a niveles espirituales, físicos y espirituales más para allá, más alto de lo que se imagina. Es el cambio, es la transformación de un estado a otro, de la luz a las tinieblas. Sí, es una transformación plena y total, como del árbol. Dejó de ser un simplemente el árbol, ahora es madera, y después un mueble que sirve para algo, para la bendición de muchos. Entonces, esta revelación la recibió a Zaharia y le mostraba la fuerza del humano que va a tener para salir verdaderamente de Babilonia, porque muchos dicen salimos de Babilonia ya, salimos del exilio de Babilonia, pero Babilonia está dentro y no se puede vencer. ¿Qué le está diciendo Hakadosh Baruj Hu? Habrá el momento cuando será libre. Y solamente es a través de un solo conocimiento que viene a través de Mashiach, una revelación de Mashiach, la menorá de Mashiach, el conocimiento de aquel que se mueve entre las luminarias, de aquel que tiene la capacidad de investirnos del Espíritu para que el hombre se embellezca con lo oculto y la profundidad de la eternidad y elevarse y transformarse totalmente en un ser diferente a lo que fue antes. Por eso los 4 lugares que menciona Rab Shaul, lo alto, lo bajo, lo, lo, lo ancho, la longitud y la profundidad, todo eso está hablando acerca de la transformación en el amor de lo que hizo Mashiach. Según lo que dice Efesios, lo voy a leer nuevamente, lo leo para que me acompañen, para que lo comprendamos, dice, para que seas plenamente capaces de comprender junto con todos los que en la anchura, la longitud, la profundidad y así conocer el amor que excede a todo conocimiento para ser lleno de la plenitud. Quiere decir que a través de conocer a Yeshua, el amor de la sabiduría profunda que la reciba. ¿Sí? ¿Por qué no la ha recibido? Porque no ha tenido ese deseo verdadero de servir a Hakadosh Baruj Hu como debe de ser, para que reciba el conocimiento, para que hagas lo que él hizo, para que resplandezcas como él resplandeció, para que no sea como querer complacer a dogmas de hombres o a vivir como alguien dice que tienes que vivir solo porque lo dicen y no por obediencia, sino por amor. Se tiene que reconocer la profundidad del amor de lo que hizo Yeshua para cambiar la humanidad y no solamente la humanidad, sino el universo mismo. La sabiduría es la que llena nuestras vidas, la que ilumina, ¿sí? Por eso la fuerza del toro, la fuerza de lo material, para elevarlo a niveles espirituales, a niveles superiores, con el espíritu de león, ¿sí? Que está dentro de nosotros, para transformarlo dentro de un ser humano que representa la belleza, ¿sí? Donde podemos verlo todo esto representado en Yeshua. Entonces, en él encontramos la plenitud de todas las dimensiones, de las fuerzas dimensionales. ¿Qué nos quiso decir Rab Shaul? ¿Sí? Que nosotros tenemos que vivir en ese amor incondicional para ir a la transformación de la vida en plenitud, de cubrirnos del verdadero poder, de lo que nos hace avanzar, de lo que nos hace transformarnos, de lo bueno y no de lo malo, de conocer las profundidades, entender la plenitud de la libertad y viajar a través de las dimensiones espirituales para encontrar la plenitud, para expandir nuestro corazón en las acciones de lo divino, para tener una mente en conexión más profunda y para liberarnos de lo que es tan limitado y para conocer las profundidades de lo inviviente, para que al momento que vivamos no sea solamente de bendición para nosotros, sino ser bendición para los demás. Todos y cada uno de nosotros venimos a hacer algo en la vida y venimos a transformar al mundo. Cada uno de nosotros es importante. Tenemos que transformar el mundo, pero a través de Mashiach, de conocer sus profundidades. Es más allá, mucho más allá de lo que de lo que nos hemos imaginado, sino de vivir en un conocimiento pleno del amor de lo que hizo Yeshua y deleitarnos en la Torah, pensando que haciendo lo bueno traemos esa fuerza a nuestra vida. Hacer lo bueno es avanzar espiritualmente.
es conectarnos con lo divino. Quieras a Kadosh Baruj Hu, que por solo haber escuchado esto sea de bendición para tu vida. Que tengas una llenura del Espíritu, que tengas una llenura de la Parnasá, de la provisión divina, que seas bendecido abundantemente, miles de millares por generaciones, y se te multiplique todo lo que es físico, todo lo que es espiritual, que resplandezcas como la luz y te levantes como el águila, sobre todo lo que sea negativo que venga a tu vida y puedas verlo en el amor de Mashiach, porque lo que mueve este mundo es el amor de Mashiach. Sin él, el mundo sería un caos. Sin él. Quieras a Kadosh Baruj Hu, quede algo en tu corazón. Y si quedó algo, dale like, compártelo, para que otros puedan seguir conociendo más de esta revelación. Que Kadosh Baruj Hu los bendiga y tengan un excelente fin de semana y un Shabbat lleno de bendiciones. Que reciba sanidad, prosperidad, abundancia de espíritu y físico en ti, en los tuyos, y veas pronto con tus propios ojos la bendición en tus hijos y en todos los tuyos. En Yeshua, amén. Litraot, nos vemos la próxima vez en un momento más. Rega. Hasta luego. Shalom. Litraot.